Reciban un saludo cordial nuevamente, estimados amigos, damas y caballeros, quienes me siguen a través de las diferentes redes sociales, especialmente en este canal de YouTube. En esta oportunidad hablaremos acerca de un aspecto muy importante a tener en cuenta durante y al final del proceso de formalización minera en el Perú denominada REINFO. Tiene que ver con el aspecto ambiental, específicamente con la aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo, eh, también para el IGAC en su momento inicial, en la fase inicial de este proceso, para aquellos que ya han culminado con ese instrumento ambiental. Resultado de ello, pues han tenido una aprobación de dicho documento mediante una resolución directoral por las diferentes direcciones regionales en el Perú, y si en el caso de Lima Metropolitana, pues directamente por la Dirección General de Formalización Minera. Bien, el lunes 19 de julio del año 2021 se publicó el decreto supremo número 017-2021- Energía y Minas, en el cual se establecen las disposiciones para la actualización y o modificación del instrumento de gestión ambiental correctivo IGAC o del instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividad de pequeña minería y minería artesanal IGAFOM. En este caso, aplica tanto al IGAC y al IGAFOM, ¿no? El proceso que duró el IGAC para el año 2012 al 2017, el IGAFOM del 2017 al 2021 en adelante. En el marco del desarrollo de las actividades de explotación y beneficio de pequeña minería y minería artesanal. En los diferentes videos que yo vine explicando el tema de la formalización minera, de las ventajas y de las desventajas que tenía pues los parámetros técnicos, los parámetros operativos, dentro ya de la operación misma y dentro ya del proceso mismo de la formalización, por el lado de la permisología. ¿Esto qué significa en el proceso de formalización? Significa, para todas las personas naturales y jurídicas, pues que entraron o se acogieron desde el 2012 al 2021 o al 2020, el camino era el siguiente. Para entrar a este proceso, la persona natural o jurídica debería estar operando la mina o realizando la actividad minera. Eso era la condición primordial, la condición fundamental. La ventaja, y vuelvo a recordar esto, ha sido pues mientras uno va trabajando de manera informal, va también paralelo realizando los trámites para el proceso o para lograr la formalización. Entonces era un proceso paralelo a la operación misma. No ha descuidado su esencia hasta el día de hoy. Significa que todas las personas que aún no logran la formalización o que su instrumento de gestión ambiental no ha sido aprobado, pues tienen la facultad de estar operando las actividades. No es necesario, como en algunos casos y algunos comentarios he recibido de diferentes puntos de la patria, del Perú, diciendo, ingeniero, yo necesito tener mis documentos para operar la mina, para trabajarla. En este caso no es necesario tener esos documentos aprobados bajo resolución para trabajar o para iniciar la operación. Condición suficiente es que estén inscritos en el REINFO y en los plazos establecidos, pues presenten la documentación que les solicita los entes correspondientes. En este caso, el tema del IGAC ya ha cumplido su vigencia hasta el año 2017, ya ha sido presentado. Algunos incluso en 2013 han sido aprobados bajo resolución. No voy a hablar del inicio de operaciones, solamente en este capítulo vamos a hablar solamente del instrumento de gestión ambiental, tanto el IGAC como el IGAFOM. En tal sentido, para todos aquellos que ya culminaron con esa permisología o con ese trámite,
cuyo resultado ha tenido ya una resolución, en el caso del IGAC y en el caso del IGAFOM a partir de 2017, 18, 19. ¿Eso qué significa? Que cuando ya termine el proceso de la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, básicamente pasan al régimen normal o al régimen ordinario en ese punto. Significa pues que tienen una vigencia estos estudios ambientales, tanto como podría ser una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado o un estudio de impacto ambiental a nivel de detalle. Entonces entran a ese mismo régimen, a ese mismo tipo de fiscalización posterior a su aprobación bajo resolución. En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas pues ha emitido el decreto supremo número 017 del año 2021, Energía y Minas. ¿Para qué ha emitido esto? Para dar cumplimiento justamente a lo establecido ya en la Ley General de Minería, en el tubo de la ley, y la Ley General del Ambiente también. Eso implica dos aspectos importantes a tener en cuenta en este punto. Por un lado es la actualización del estudio ambiental o la actualización del instrumento de gestión ambiental, y por el otro lado tiene que ver con la modificación del estudio ambiental o con la modificación del instrumento de gestión ambiental. Ahora vamos a discutir cuándo y cómo se realiza o se hace pues tanto la actualización o la modificación. En qué momento yo requiero hacer actualización de mi instrumento de gestión ambiental y en qué momento requiero hacer una modificación a mi instrumento de gestión ambiental. Vamos a ver cuáles son esas consideraciones o cuáles son los parámetros importantes a tener en cuenta para que pues la comunidad minera, tanto los pequeños productores mineros y los mineros artesanales, estén enterados de este asunto, debido a que no hay mucha asesoría, no hay mucha información respecto pues a esta categoría de la actividad minera en el Perú. Respecto a la gran minería, la mediana minería, pues tienen un equipo de asesores, y no están los equipos, pues están las grandes empresas consultoras que dan consultoría permanente a estas grandes empresas y mediana empresa en este punto, de tal manera que ellos pues no están ni un minuto ajenos a la normatividad. En cambio, los pequeños productores mineros y los mineros artesanales, por lo general, pues no tienen acceso a esta información y no tienen acceso también a la asesoría. Y si existe asesoría, pues una asesoría bastante costosa. Bueno, no quiero extender más en este asunto, así que vamos rápidamente a ver de qué se trata este asunto. Y mientras vamos viendo el decreto supremo, vamos a ir explicando y discutiendo algunos puntos que pueden ser de consideración y de vital importancia pues para las actividades mineras de pequeña minería y minería a pequeña escala o artesanal en el Perú, para que no pierdan sus inversiones, para que no pierdan tiempo y para que tampoco estén desorientados al momento o no les caiga la multa quizás por no actualizar su estudio ambiental o por no presentar la actualización o la modificación si es que el caso lo requiere. ¿Cuándo lo requiere? Vamos a ver ahora mismo. Muy bien, como indiqué, en la fecha pues de este año, el lunes 19 de julio del año 2021, se publicó la norma que ahora mismo estamos conversando o discutiendo en el presente capítulo. Como siempre, los considerandos no voy a dar mucha importancia debido a que esto pues es de carácter legal, de carácter técnico quizás, de la legislación vigente, de lo cual hace mención ello para poder dar a continuación el decreto que aquí pues van a indicar. En tal sentido voy a ir rápidamente ya al aspecto de fondo, ¿no? Que nos lleva pues a lo que queremos conocer. Y pues quizás ustedes están leyendo todo el documento y no se enteran para qué están leyendo. Para eso estoy yo, para explicarles cuál es el motivo de cada decreto supremo. En el título 2, bueno, en el título 1 tiene las disposiciones generales, si ustedes desean lo leen. Bueno, a nosotros nos importa la actualización del IGAFOM, la actualización del IGAC o del IGAFOM. Entonces vamos rápidamente también aquí al artículo 5, que dice la oportunidad de actualización de este IGAC o IGAFOM. ¿Cuándo se debe actualizar? Primeramente vamos a ver el punto 1, cuándo actualizamos
el instrumento de gestión ambiental y por qué lo actualizamos, para qué lo actualizamos, cuáles son las consecuencias. Bien, el artículo 5 dice la oportunidad de la actualización. Ahora, el titular de la operación minera en el ítem 5.1 se encuentra obligado a actualizar su IGAFOM cuando. Acá indica bien claramente que se encuentra obligado. Este asunto es de carácter obligatorio. Cuando haya transcurrido 5 años de iniciada la ejecución de las medidas de manejo ambiental contempladas en el IGAC o IGAFOM a partir de su aprobación. Aquí hace una clara distinción de lo que están en el proceso ordinario. En el proceso ordinario, cuando entra en vigencia, digamos, una licencia ambiental, no desde el momento de su aprobación, sino desde el momento que inicia las operaciones, arranca, digamos, la vigencia de dicho documento ambiental o dicha licencia ambiental. En este caso, no. En el caso del IGAC o del IGAFOM, no. Digamos, en el 2016 aprobaron pues un IGAC. Al 2021 ya deberían estar pensando en la actualización del IGAFOM. Si no actualizan ese IGAFOM, tienen que tener pues serias consecuencias, digamos, por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas, porque lo van a obligar a que actualicen, y si no actualizan, le van a imponer una sanción pecuniaria, quizás hasta de 5 UITs. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Pues esto es de carácter obligatorio, por supuesto. En el punto A dice, haya transcurrido 5 años de iniciada la ejecución de las medidas de manejo ambiental comprendidas en el IGAC o IGAFOM a partir de su aprobación. Entonces, desde que lo aprueban, ya corre esta vigencia. La comunicación del inicio de ejecución de las citadas medidas deberá ser remitida a la autoridad ambiental competente y a la entidad de fiscalización ambiental correspondiente, EFA, 30 días hábiles antes del inicio de la ejecución de dichas medidas. Entonces, es muy importante tener en cuenta también que si yo me lo aprobaron el año 2015, me aprobaron el estudio ambiental en julio, en agosto yo ya debería estar informando a la autoridad competente del inicio de las actividades pues de ese manejo ambiental que indica esta norma. Bueno, todo esto es el preámbulo a lo que viene. Lo demás también pueden leerlo. La EFA competente determina que los efectos ocasionados por el desarrollo de la actividad minera pues difieren de los impactos ambientales negativos declarados en el IGAC o IGAFOM aprobada por mandato expreso de la normativa vigente, siempre que implique cambios en las obligaciones ambientales asumidas por el titular de la operación minera. Ahora, ¿en qué momento el titular de la operación minera asume ciertos compromisos ambientales? En el momento que sale la resolución. En esa resolución asume ciertos compromisos ambientales el titular de la actividad. ¿Cuáles, por ejemplo? Monitoreos de agua, monitoreos de aire, monitoreos de suelo, monitoreos de aspectos biológicos, monitoreos sociales, entre algunos que puedo mencionar, que pueden tener otros, dependiendo ya de la magnitud de cada actividad minera. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, dependiendo de la magnitud y dependiendo de la capacidad pues, de investigación de las DREMS, esto va a tener ciertas repercusiones. Dentro de estos, por ejemplo, si la persona natural o jurídica se compromete a realizar 2 monitoreos de aire, agua, suelo, ruido, etc. por año, tiene que realizarlo esos 2 monitoreos. Por eso es importante saber esto antes de firmar, antes de presentar este documento de gestión ambiental. Si se compromete una sola vez al año, igual tiene que presentarlo una vez por año el monitoreo de aire, agua, suelo, ruido. Pero he visto en muchos casos que también está presentando 2 monitoreos por año. Entonces eso ya es consecuencia pues de la firma del titular de estas actividades mineras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al momento de elaborar, porque tenemos tiempo todavía hasta diciembre del año 2021 para poder elaborar estos documentos y presentarlos. Yo recomiendo normalmente para sujetos en vía de formalización de pequeña minería y minería artesanal, cuyas actividades mineras no estén, digamos, afectos cercanos al parque o cercanos a ciertos parámetros ambientales que no sean de magnitudes considerables, realizar solamente un monitoreo
por año. Comprometerse a realizar solo un monitoreo, aire, agua, suelo, ruido, sociales, etc., una vez por año. Si ya los impactos, según los evaluadores o los especialistas en esta materia, ameritan 2 veces por año, que pueden ser escasas, pueden hacerlo sin ningún problema. Esto también tiene que ver, pues, el impacto económico que va a haber frente a la actividad, porque cada uno de estos análisis tiene un costo que va a influir en el flujo de caja de cada actividad. Si las actividades pues mueven buen volumen, mueven buena ley, en buena hora pueden realizar los 2 análisis de lo que se ha establecido ya en esa resolución. De lo contrario, hay que medir esas consecuencias y hacerlo mínimo. Luego, aquí vemos que el titular de la actividad minera está facultado a presentar la actualización en cualquier momento antes de transcurrir los 5 años referidos en el numeral 5.1. Yo puedo presentar la actualización, digamos, si el 2019 me aprobaron, o el 2018 el IGAFOM, y el 2020 quiero presentar la actualización de mi IGAFOM por diferentes motivos, puedo realizarlo tal como dice el numeral 5.2 de este decreto supremo, sin ninguna restricción. Ahora, a fin de asegurar el manejo eficiente de los impactos ambientales negativos que se presenten durante la ejecución de esa actividad. Si es su caso, pues puede presentarlo antes de la actualización. Ahora, en el caso que el titular considera que no requiere realizar la actividad del instrumento de gestión ambiental, debe presentar una comunicación a la autoridad competente y a la EFA con carácter de declaración jurada dentro del plazo de los 60 días hábiles previos a la culminación de los 5 años. Digamos, en 2016, en julio o en agosto, le dieron la resolución y en ese mismo agosto, pues informó a la DREM que iniciaba pues con las medidas ambientales. Ahora que ya estamos a agosto del 2021, transcurridos los 5 años, esa persona, si no desea pues actualizar su instrumento de gestión ambiental, la norma dice que debe comunicarlo, explicando lógicamente las razones del por qué no necesita todavía realizar una actualización de su instrumento de gestión ambiental, quizás por la pandemia, el año que no trabajó, etc. Justificaciones propias. Lógicamente el contenido de esta actualización no lo voy a profundizar, digamos, en esta explicación, debido a que no es de carácter urgente, porque el contenido pues normalmente ya está establecido en los formatos. Y en lo que aquí dice, ¿no? En el momento que usted lo desea, puede pues, leer esta situación. Ahora, eso es respecto a la actualización. De que están obligados a presentar la actualización, están obligados. Salvo una excepción, ¿no? Cuando desea no actualizar, debe informar 30 días antes a la autoridad. Pasados los 30 días, sí, o digamos, culminado la vigencia de los 5 años exacto de haber ya iniciado esa actividad de manejo ambiental, tal como le establece esta norma, tiene que presentar sí o sí, si no comunicó. Porque de no presentar la actualización, tiene multa con sanción pecuniaria de hasta 5 ITs según la Ley General de Minería en el Perú, porque ya todo lo que se están formalizando no van a seguir en este proceso de formalización, sino como ya están formalizados, pasan al régimen ordinario en el Perú. Eso respecto a la actualización, pero ahora también hay el segundo aspecto, que es la modificación. Hablamos ya de la actualización de carácter obligatorio a los 5 años. Y luego de los 5 años normalmente van a pasar pues al régimen ordinario, quizás 3 años después van a actualizar su instrumento de gestión ambiental, tal como indica la norma. También están obligados pues, según la normatividad vigente, a presentar sus planes de cierre, ¿no? Después de iniciado pues o terminado la vigencia de estos estudios, pero no vamos a profundizar en esto. Solamente vamos a hablar, para no confundir el asunto, actualización del instrumento de gestión ambiental y supuesto de modificación. Ya, vamos al segundo punto. Supuestos de modificación del IGAC o IGAFOM. ¿Cuándo se modifica el IGAC o el IGAFOM? Para explicar rápidamente.
En el caso de los estudios ambientales se modifican por varios aspectos. Uno, cuando, por ejemplo, según la Ley General de Minería, se supone un 30% más de la producción, entonces ya si no se culmina todavía la etapa de vigencia del estudio ambiental, se puede modificar, entre otros parámetros que vamos a explicar según dice acá el artículo 9, supuesto de modificación del LIGAC o IGAFON. El titular de la operación minera que desarrolla actividad de explotación y o beneficio minero queda obligado a tramitar la modificación de su IGAC o IGAFON cuando incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Vamos a ver. El primer supuesto, el número 1, en el caso de las actividades mineras de explotación de sustancias metálicas, cuando se pretenda explotar un mineral diferente a aquel que se declaró en el instrumento de gestión ambiental. ¿Hemos tenido casos de este tipo? Sí, ya hemos tenido casos de este tipo. Por ejemplo, están trabajando polimetálico o están trabajando metálico, que es oro, en la zona sur del Perú, entre Arequipa, Tacna, Moquegua, quizás en Nazca, un poco más arriba, sur de Lima, y para el norte también, en toda la franja costera, están trabajando oro, y se acabó la reserva de oro, pero encuentran un buen, una buena manera, una buena forma de explotar ya los agregados tipo cantera para comercializar en obras civiles. Entonces, aquí este supuesto aplica a ese punto, ¿no? O cuando pues pueden utilizar canteras de piedra, de metálico quieren pasar a no metálico, o en el caso de la franja central del Perú, tenemos pues formaciones de tipo estratos ligados, están explotando plata y de pronto pues encuentran yacimiento de carbón. Entonces, en ese aspecto, ¿qué hago? Quiero pasarme de lo que estoy explotando metálico a no metálico. En ese momento tengo que pensar y decir, entonces tengo que hacer una modificación de mi instrumento de gestión ambiental. Entonces, para eso sirve esa modificación. Para, por ejemplo, como dice la norma, pasarme de metálico a no metálico. ¿Cómo me paso? O de no metálico a metálico. Modificando el instrumento de gestión ambiental. Ese es un supuesto. El segundo es cuando proyecte explotar sustancia pues no metálica, ¿no? Está explotando metálico y ahora proyecte, además de metálico, quiere también no metálico. Entonces, ¿se puede sumar estos dos aspectos? Sí, según esto. Porque ese proyecto explotar no está separando. El otro supuesto, proyecte cambiar su método de explotación aprobado. Digamos, estaba trabajando corte y relleno, pero profundizó la mina y pues ya no son vetas, sino ya son mantos. Entonces, de beta, de corte y relleno, pasa a explotar, digamos, por el método de cámaras y pilares. Entre otras variantes que puede ser un ejemplo esto. Entonces, en el numeral C indica cuando proyecte, pues, cambiar su método de explotación. Y en el ítem D, proyecte el incremento de la capacidad de producción y o ampliación del área de actividad minera. Aquí habla de dos aspectos importantes. Digamos, en el REINFO, los IGAFON tanto correctivo preventivo presentó pequeño productor minero hasta 25 toneladas de producción máxima por día en todos sus puntos. Y como ahora tiene mayor volumen de producción, digamos va por ser 20, 30 o 40 o 50 o 100 toneladas, ya tiene que modificar el instrumento de gestión ambiental, pero normalmente debería modificar, según la Ley General de Minería, si yo puse el documento con 100 toneladas, la ley me permite 30% más de eso lo que yo he especificado en el documento. Digamos 100 hasta 130, pero si ya voy a explotar 140, modifique el instrumento de gestión ambiental. Para eso sirve esta modificación. O sea que no hay ningún problema al momento puede realizar la actividad. Puede realizar, sí. De 50 puede pasar a 70, 80, 90, 100 sin ningún problema, siempre y cuando modifique su instrumento de gestión ambiental. Para eso sirve. También habla, pues, ampliación del área. Digamos que yo en el instrumento de gestión ambiental aprobado tengo 10 hectáreas. Pero ahora, como voy a instalar nuevos campamentos, un nuevo botadero, quizás más ampliación de personal, necesito un nuevo campamento, necesito un nuevo área de residuos, de manejo, etc.
Entonces, cuando voy a realizar la ampliación del área, también tengo que realizar la modificación del instrumento de gestión ambiental, para eso sirve. Entonces, todo esto ya está establecido, está especificado, está la norma vigente, por lo tanto ya no tienen ninguna excusa para no realizarlo si es que su capital o su actividad amerita tales modificaciones, tanto en capacidad de producción o en la ampliación de la misma área de la actividad. El otro supuesto también es, pues, proyecte la implementación de mejoras tecnológicas. Quizás, ¿eso qué significa? Si yo estaba sacando, digamos, actualmente estoy trabajando con carritos mineros, con neumáticos, o carritos mineros con rieles o con carretillas, y producto ya de la mejora de mis actividades, de la mayor producción o del incremento de la ley, o de encontrar mejores reservas en el yacimiento, requiero pues de un scoop, o requiero pues de una maquinaria mucho más tecnológica de lo que estoy trabajando. Si voy a implementar un scoop de una 0.5 yardas, de 3 yardas en mi actividad, pues también debo modificar mi instrumento de gestión ambiental. Eso está permitido, se puede hacer de la manera pues como lo indica la norma. F, la modificación de los puntos y parámetros de suelo, aire, agua. ¿Eso qué significa? Si yo estaba trabajando en la bocamina a nivel 600, pero cerré la bocamina, tapé la bocamina, no sale más agua, y aparece otro punto de monitoreo quizás a nivel 800 o a nivel 400, estoy en bajada, y hay nuevo punto de monitoreo, entonces ese punto de monitoreo, tanto en el agua, en los suelos o en los demás componentes, y si se pretende pues modificar, hay que realizar una modificación del instrumento de gestión ambiental. Si existe una medida administrativa que así lo ordene, emitida por la entidad de fiscalización ambiental, que en este caso pues únicamente tenemos la DREM, no tenemos todavía OEFA de momento metida en el asunto. Si es que la DREM dice, oye, usted modifique esto porque a mí me parece que modificas, pues usted lo modifica sin ningún problema. 9.2. En el caso de las actividades mineras de explotación de sustancias no metálicas, también se realizan pues estas modificaciones del instrumento de gestión ambiental, según indica aquí el decreto supremo, cuando explote un mineral diferente a aquel que declaró. Bueno, eso ya lo hablamos. Si de metálico me quiero pasar a no metálico, puede hacerlo. De no metálico a metálico también es posible. Y lo mismo que explica, pues en función, acá ya hace referencia al decreto supremo 014 del 92, lo cual está vigente hasta hoy en día en el Perú, y es uno de el mejor decreto supremo en materia de minería que ha salido en toda la historia republicana del Perú. Bueno, eso sería respecto pues a los supuestos de modificación. Respecto a la cuestión de la evaluación, no voy a explicar porque eso es cuestión ya de las entidades correspondientes a esa materia. Bueno, eso sería casi todo respecto a este asunto, ¿no? Porque aquí ya incluso están los términos de referencia que se debe presentar al ministerio al momento de tanto de la actualización como de la modificación. Bien, estimados amigos, eso es respecto a esta nueva normatividad que ha salido referente a la actualización de los estudios de estudios ambientales, materia pues de la formalización minera, que son el IGAC y el IGAFOM, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental mayormente conocidos. Y por el otro lado, pues la modificación de estos instrumentos de gestión ambiental. Hay que tener conocimiento de esto, cuando hacer una actualización y cuando una modificación de estos instrumentos de gestión ambiental. Lógicamente esto es de mucha utilidad al momento de realizar las actividades mineras y de mucho beneficio para los pequeños productores mineros y los mineros artesanales, porque ya muchos de nosotros pues estamos pensando en nuevos campamentos, en nuevos puntos ya de explotación, de exploración quizás en nuestras actividades. Entonces hay que tener en cuenta este decreto supremo para hacer uso del mismo y pues tener un rumbo mucho más seguro, mucho más eficiente dentro de nuestras actividades mineras. Muchísimas gracias, espero que esto les sirva de mucha utilidad a nuestros amigos pequeños productores mineros y mineros artesanales. No olviden darle like, compartir en todas sus redes sociales con mucha más gente para que pues tengan acceso a esta información
y realicen una actividad eficiente, ambiental y socialmente responsable.